Eh, Nuestra agenda de la masterclass del día de hoy, aquí tenemos 7 puntos. Vamos a empezar con lo que es el concepto de BIM, según la ISO 19650. Vamos a ver los tipos de información que existen. Vamos a ver BIM dentro del ciclo de vida del proyecto, quiénes son los actores del proyecto según la ISO 19650, los procesos de gestión de la información según la ISO 19650, el intercambio de información, el entorno común de datos y, bueno, ya en la parte final vamos a ver un poco la parte práctica con un entorno común de datos, que en este caso es el Autodesk Construction Cloud, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar. Ya saben que si tienen alguna consulta, pues lo pueden dejar en el chat o pueden también alzar la mano y consultar. Bien, entonces empecemos con acerca de BIM, ¿no? BIM sabemos que viene pues de Building Information Modeling, ¿no? En este caso sería el modelado de la información para la construcción, ¿no? Bueno, podría traducirse como la edificación, ¿no? Sin embargo, ya actualmente BIM se utiliza pues para, no solamente para el sector de edificaciones, sino también para lo que es infraestructura, ¿no? Ya sea infraestructura vial, ¿no? Obras de carretera, obras de saneamiento, hospitales, colegios, edificaciones, edificios de oficinas, naves industriales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, en BIM ha aparecido una normativa, ¿no? Una normativa estándar, como es la ISO 19650, ¿no? Esta es una normativa internacional, la cual pues nos da este concepto, ¿no? Nos dice que el uso, ¿no? El BIM es el uso de una representación digital compartida de un activo construido, ¿no? Para facilitar procesos de diseño, construcción y operación para formar una base confiable para la toma de decisiones, ¿no? ¿Y en qué nos dice este concepto? Nos dice que es una representación digital, ¿ya? Cuando nosotros utilizamos el BIM, ¿no? Toda esta metodología BIM trata acerca de utilizar modelos digitales, ¿no? Es decir, nosotros hacemos una construcción, pero digitalmente, ¿no? Ahora, estas representaciones digitales son compartidas, ¿ya? Eso quiere decir que nosotros no es que lo vamos a, no es que estos modelos se desarrollan de forma independiente, sino que debemos de desarrollarlo de una forma colaborativa, ¿no? En equipo. O sea, van a intervenir distintos tipos de profesionales, ¿no? De un activo construido, ¿no? En este caso el activo construido vendría a ser, pues, ya sea nuestra edificación, nuestro colegio, nuestro hospital, etc., ¿no? Nos facilita procesos de diseño, construcción, operación. Aquí básicamente es el ciclo de vida del proyecto, ¿no? O sea, que lo que nos indica es que BIM está presente desde el inicio hasta el fin del proyecto, ¿no? Para formar una base confiable para la toma de decisiones. Bueno, el tener estos modelos digitales, ¿no? Que básicamente son modelos, ¿no? Gráficos, ¿no? Con una cierta volumetría 3D, pero además que se añade información. De todo esto nos va a ayudar a nosotros para la toma de decisiones, ¿ya? Ahora, aquí arriba dice, ¿no? ISO 19650-1-2018. Ya, esto significa, por ejemplo, el 1, el concepto de BIM se encuentra en la parte 1 de la ISO 19650, ¿ya? Porque la ISO 19650 tiene 6 partes. Bueno, en la primera parte, ahí está presente su concepto. Y luego nos dice 2018, ese es el año en el cual fue publicado, ¿no? La primera parte. En el año 2018 se publicó la ISO 19650 parte 1. Y en esa parte 1 estuvo presente este concepto de BIM. Así que actualmente, ¿no? Actualmente, el BIM, bueno, nosotros ya, según esta normativa ISO 19650, podríamos conocerlo más como Building Information Management, ¿no? En este caso vendría a ser gestión de la información para la construcción. Ojo, gestión de la información para la construcción. En pocas palabras, BIM trata acerca de la gestión de la información. O sea, BIM lo que va a tratar es la información que nosotros
debemos desarrollar en nuestros proyectos, ¿no? En distintas fases, ¿no? Como acá se mencionó, ¿no? Diseño, construcción, operación. Bien. Ahora vamos a hablar acerca de los conceptos, perdón. Vamos a hablar acerca de los conceptos de información estructurada y no estructurada para seguir comprendiendo un poco más de qué se trata el BIM, ¿ya? Acá estos son los tipos de información, ¿no? Tenemos estructurada y no estructurada. ¿A qué significa información estructurada? Vamos a empezar con ello. Acá, por ejemplo, tenemos unas imágenes. En este caso es una ventana pivotante, ¿no? Es una ventana la cual tendrá una serie de información, ¿no? Tendrá unas propiedades. Y bueno, esta ventana también, ¿no? Para poder hacerla gráficamente, ¿no? Para poder crearla gráficamente, eh, utilizamos pues distintos tipos de datos, ¿no? Bueno, ¿cuánto será pues el espesor del marco? ¿De qué tipo será el material? ¿Cuál será la dimensión en este caso del vidrio? Etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, aquí abajo nos habla acerca de la información estructurada. Nos dicen, ¿no? Es aquella información en que los sistemas informáticos, como software BIM, base de datos, hojas de cálculo, etcétera, pueden leer, interpretar y procesar automáticamente. O sea, ¿a qué nos referimos? Con esta ventana que se ha hecho, se ha creado, ¿no? La cual tiene información, ¿no? Tiene propiedades y también cuenta con lo que es la parte gráfica, ¿no? Ya, todo este tipo de información, la información gráfica y la información no gráfica, ¿no? Todo esto yo lo puedo utilizar, por ejemplo, podría enviar a este mismo objeto a otro programa. Hay muchos programas, ¿no? Son software BIM o no necesariamente software BIM, ¿no? Estos software BIM son aquellos software que hacen pues modelado, ¿no? Que hacen coordinación BIM o gestión BIM o etcétera, ¿no? No solamente estos tipos de software eh, que forman parte, ¿no? De la metodología BIM, sino software complementarios, ¿no? Puede ser el AutoCAD, puede ser un Excel, etcétera. Entonces, este tipo de objeto, claro, yo lo puedo exportar a otras plataformas, lo puedo utilizar ya sea en otro software, en hojas de cálculo, en base de datos. O sea, es un tipo de información la cual puede leerse, puede interpretarse y puede incluso procesarse de forma automática. Todo eso viene a ser la información estructurada, ¿no? ¿Y cuál vendría a ser la información no estructurada? ¿No? Porque hay dos nomás, dos tipos de información, estructurada y no estructurada. La información no estructurada vendría a ser, ¿no? Es aquella información que los sistemas informáticos no pueden leer, interpretar y procesar. O sea, básicamente es lo contrario a la información estructurada, ¿no? Aquí los ya sea programas, ¿no? AutoCAD, Word, etcétera, ¿no? O si queremos llevarlo a una base de datos, esto no se puede interpretar, no puede leer. ¿Cómo qué? Por ejemplo, la misma ventana, pero como una imagen, ¿no? Esta imagen aquí de la parte izquierda, es una imagen, ¿no? Es como si tomáramos una foto, o, ¿no? A la ventana. Y acá, al lado derecho, pues tenemos lo que es un PDF, ¿no? Una hoja técnica en PDF, justamente de la ventana, ¿no? La cual nos indicarán las características, si cuenta con eficiencia energética, etcétera, ¿no? Bueno, esta información de aquí también, ¿no? A veces cuando está en un PDF, pues no se puede leer e interpretar. Es muy diferente que se encuentre de un software y queremos llevar esa información a otro programa, ¿no? Si está en un PDF, lo más seguro es que no lo va a poder leer. Hay muy pocos, ¿no? Hay muy pocos programas que podrían leerlo. En general un PDF pues no se puede leer, interpretar y procesar. Una imagen tampoco, ¿no? A diferencia de este de aquí, que sí se puede, ¿no? Ya, entonces, esa es la diferencia, ¿no? En la metodología BIM se utilizan ambos tipos de información. Ojo, no es que solamente se utilice información estructurada, también utilizamos mucha información no estructurada. Se utilizan ambas. Solo que hay que saber identificar, pues hay que conocer cuál es la diferencia entre este tipo de información, ¿no? Bien, de esa manera, ¿no? Acá se eligió como ejemplo una ventana, pero
pues ejemplos habrían muchísimos, ¿no? Para todos los tipos de elementos, objetos que podemos utilizar para la construcción, ¿ya? Bien, entonces de esa manera. Y ahora vamos a hablar acerca de las etapas del ciclo de vida del proyecto, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de BIM, como ya hemos revisado en el concepto, BIM se desarrolla a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Acá, por ejemplo, en la imagen se ha colocado 5 etapas, ¿no? Desde la etapa conceptual, ¿no? Una etapa, pues, la inicial, ¿no? Luego una etapa temprana, como es diseño, ¿no? Y análisis en documentación, y ya luego pasamos a la parte más de ejecución, ¿no? Como es la construcción, y por último el mantenimiento y operación. Entonces, en todas esas fases, ¿no? O etapas, en todas esas etapas del ciclo de vida del proyecto, se desarrolla el BIM, ¿no? Aquí también hay mucha confusión, muchas veces se piensa que el BIM solamente se desarrolla en diseño y culmina en diseño, y no es así, se tiene que desarrollar desde la primera etapa hasta la última, ¿no? En todo el ciclo de vida del proyecto, ¿ya? Bien, ya saben, si tienen alguna consulta, lo pueden ir dejando en el chat o pueden alzar la mano. Vamos a continuar. Y ahora vamos a hablar acerca de los actores del proyecto. Aquí ya un poco ya hemos visto un poco, ¿no? Acerca de qué se trata el BIM, ¿no? Bueno, en este caso nosotros estamos tocando puntos, ¿no? Específicos de lo que trata la gestión BIM, ¿no? Claro, primero hemos empezado un poco por la teoría del BIM, de qué se trata, el tipo de información, ¿no? Que hay información estructurada, no estructurada. Eso es muy importante a la hora de hacer una gestión BIM, ¿no? Conocer qué tipos de información hay. También es muy importante saber que el BIM se desarrolla a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, porque la gestión que se desarrolla en cada etapa es muy diferente, ¿no? No voy a gestionar de la misma forma, pues, por ejemplo, en una etapa de construcción, a por ejemplo una etapa, pues, conceptual, ¿no? Del proyecto. Es totalmente diferente, ¿no? Bien, ahora vamos a ver quiénes son los actores del proyecto según nuestra ISO 19650, ¿ya? Aquí toda la agenda, si recordamos un poco la primera diapositiva, todos los puntos que yo he colocado, ¿no? Al costadito le he puesto raya ISO 19650. O sea, básicamente es que nuestra agenda está desarrollada en base a la ISO 19650 porque es la normativa BIM que se toma hoy en día como referencia, ¿no? Esta normativa internacional. No solamente en base a esta normativa se ha desarrollado la norma en Perú, sino también lo han tomado como referencia a otros países. Así que es la que pues justamente nos define, ¿no? Nos va a definir pues justamente de qué trata todo lo que es la gestión BIM, ¿no? Porque si bien es cierto en esa normativa ISO 19650, no nos hablan mucho, ¿no? De lo que es modelado, ¿no? Habla muy poco o casi nada de modelado. Sí habla acerca un poco de coordinación, pero más que nada se enfoca en la gestión, ¿no? O sea, puramente es en la gestión. Así que, sí, ¿no? Cuando uno habla acerca de gestión BIM, el primer paso es conocer muy bien esa normativa, ¿no? Aquí nosotros hemos tocado algunos puntos importantes, sin embargo, pues hay que tener en cuenta que esto es mucho más grande, ¿no? Y entonces, ¿quiénes son los actores del proyecto? Según la ISO 19650, encontramos 3 actores, ¿no? Y bueno, hay que tener en cuenta que esta normativa también es en inglés, ¿no? Así que encontramos aquí lo que es el Appointing Party, el Lead Appointed Party y el Appointed Party, ¿no? Todo esto es en inglés, pero claro, si nosotros lo traducimos, vendría a ser, ¿no? Ya saben, esto es según la ISO 19650. Esto vendría a ser, ¿no? La parte que designa, la parte designada principal y la parte designada, ¿no? Ahí está. O sea, el Appointing Party es la parte que designa, ¿no? Lead Appointed Party es la parte designada principal y el Appointed Party es la parte designada, ¿ya? Ahora, estos actores tienen una relación entre sí, ¿no? Por ejemplo, entre la parte que designa y la parte designada principal hay una relación.
En este caso se da una designación. Igual entre la parte designada principal y la parte designada hay una designación. ¿Qué cosa es una designación? Es un acuerdo entre ambas partes. Básicamente se trata de un contrato. ¿Ya? Ahora, claro, de repente se estarán preguntando, pero ¿qué es la parte que designa? ¿Qué es la parte designada principal? ¿Y qué es la parte designada? Bueno, si nosotros ya lo llevamos a nuestros términos pues conocidos, la parte que designa vendría a ser el cliente o la entidad, ¿no? La parte designada principal vendría a ser el contratista o consultor. Y la parte designada vendrían a ser los subcontratados, ¿no? Subcontratistas, ¿no? Bien, de esta forma, ¿no? O sea, son los tres actores eh, que se dan en una implementación BIM, en un proyecto. ¿No? Debe participar ya sea el cliente, ¿no? La entidad, el contratista y subcontratista, ¿no? Bien, vamos ahora a ver el punto del proceso de la gestión de la información, nuevamente según la ISO 19650, ¿ya? Y acá ya empezamos a meternos un poco más en lo que es la gestión, ¿no? La gestión con BIM, que ya sabemos que según la ISO 19650, BIM está tratando acerca de todo lo que es la gestión de la información. Bueno, ¿cuál es el proceso de esa gestión de la información? ¿No? ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo? Y acá, pues básicamente para gestionar la información, se debe llevar a cabo un proceso. Ese proceso que está descrito en la ISO 19650 se trata acerca de esta gráfica que vemos aquí. En esta gráfica, como vemos, acá tenemos, vamos a ver, esta es en sí una carpeta, ¿no? Esta es una carpeta 1, una carpeta 2, una carpeta 3 y una carpeta 4, ¿ya? Cuando digo carpeta me refiero a, es como si ahorita vamos a nuestro explorador de Windows y creas una carpeta, ¿no? Y en esa carpeta vas a almacenar una información, ¿no? De repente algunos archivos Word, algunos eh, hojas Excel, videos, etcétera, ¿no? Entonces igual, ¿no? Para la gestión de la información, ¿no? La información debe estar organizada, ¿no? Debe estar gestionada justamente a partir de una estructura de carpetas, ¿ya? Y las carpetas son estas de aquí, ¿no? Estas cuatro, ¿ya? La primera es trabajo en curso, ¿no? La segunda es compartido, la tercera se llama publicado y la cuarta archivo, ¿no? O archivado, ¿ya? Que es lo mismo. ¿Y qué trata acerca de esto? ¿No? Vemos que en estas carpetas, como tal, nosotros vamos a subir una información, ¿no? O sea, vamos a almacenar nuestra información. Esta información es la información del proyecto. O sea, no solamente es la información que se desarrolla el área BIM. No solamente es este tipo de información, sino es la información que desarrolla el proyecto. O sea, las otras áreas que no son BIM, ¿no? Por ejemplo, un área de costos, ¿no? Por ejemplo, información en cuanto a lo que es calidad, información en cuanto a lo que es producción, eh, ¿no? Información relacionada a los suelos, topografía, etcétera, etcétera, ¿ya? O sea, no solamente es la información, por ejemplo, ¿no? Subir los modelos BIM, subir los planos que han sido generados a partir de los modelos BIM. No solamente es eso, sino es toda la información del proyecto, ¿ya? Esa información del proyecto tiene que ser subida aquí a la carpeta de trabajo en curso, ¿ya? Se almacena en el trabajo en curso. Claro que un proyecto puede tener distintas especialidades, ¿no? Puede tener arquitectura, estructura e instalaciones. Entonces, cada equipo va a tener su propia carpeta de trabajo en curso, ¿no? Arquitectura tendrá su propia carpeta de trabajo en curso, ¿no? Y ahí va a almacenar la información correspondiente a arquitectura. Habrá información que proviene de los modelos BIM, que es trabajada por el área BIM, y también se subirá información que es trabajada pues por otras áreas, ¿no? Será información, por ejemplo, del arquitecto,
información, por ejemplo, de memorias, especificaciones, relacionado a los costos en cuanto a arquitectura, etc., ¿no? De la misma manera es para las otras especialidades. Entonces, cada especialidad sube su información en esta carpeta que se llama trabajo en curso. Y luego se tiene que dar un control o revisión y aprobación, ¿no? Aquí, a partir de que cada equipo va subiendo, va almacenando su información, acá empieza a haber un proceso, ¿no? Se empieza a desarrollar un proceso porque la información va de carpeta en carpeta, ¿no? O sea, la información que tenemos en esta carpeta pasa a esta otra carpeta, pasa a esta otra y por último esta. Pero para ese traspaso, ¿no? Para ese intercambio de información hay que seguir pues un determinado proceso. Y el proceso es este de aquí, ¿ya? En este caso, como vemos, estos circulitos, este de acá es el inicio y este es el fin, ¿ya? Del proceso. Y entonces en el inicio, empieza acá, tenemos ¿no? Acá dice el número 1, 2, 3. El 1 corresponde a trabajo en progreso, o lo mismo que es trabajo en curso, igual, ¿ya? Que se le conoce como WIP, ¿no? Work in Progress, ¿no? Todo esto está en inglés, ¿no? Ya traducido al español sería trabajo en progreso, ¿ya? O trabajo en curso, como está aquí en la imagen. Bien, entonces, esto corresponde, el número 1, corresponde a esta carpeta, trabajo en curso. Ahí es donde se sube toda la información que es trabajada por los equipos, pero son los avances, ¿no? Son los avances que están desarrollando los diferentes equipos, ¿no? Hay un equipo de arquitectura, hay otro equipo de estructura y hay equipos de instalación, ¿no? Ahora, esa información son avances, ¿no? Esos avances se suben en trabajo en curso. Ahora, para que pasen nuestra información, para hacer ese intercambio de información hacia la siguiente carpeta, que es compartido, ¿no? Que en este caso es el número 2, ¿no? Compartido. Antes, acá se produce, ¿no? Aquí la letra A que nos dice aprobar para compartir. Y hace referencia a esto de aquí, ¿no? Porque acá dice, ¿no? Control, revisión, aprobación, ¿no? Entonces, debe haber un control, debe haber una revisión y por último una aprobación, ¿no? Debe aprobarse para que pase la información a esta nueva carpeta de compartido, ¿ya? ¿Quién hace esta aprobación, ¿no? O quién hace estas revisiones? Bueno, sabemos que en el proyecto tenemos tres actores, ¿no? Tenemos la entidad, ¿no? Tenemos la contratista y la subcontratista. Bueno, en este caso los que hacen la revisión y la aprobación, la revisión es por, bueno, acá, ¿no? Si vemos control, control va a ser por, en este caso, cada empresa especialista, o sea, los subcontratados. La revisión se va a dar por, en este caso, la contratista. Y la aprobación se da por la entidad, ¿no? O el cliente. Entonces, una vez que esa información ha sido aprobada, puede pasar a la siguiente carpeta de compartido, acá. O sea, no toda la información que está almacenada en trabajo en curso, no toda la información se envía a compartido. No es que toda la información se controla, se revisa y se aprueba. No, solamente cierta información. Ahora, esa información que se va a controlar, revisar y aprobar, pasa compartido, ya, ese tipo de información es justamente, ¿por qué tiene este nombre compartido? Porque es una información que va a ser compartida a los demás equipos. Es decir, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de arquitectura, ¿no? Arquitectura va a enviar una información que le va a ser útil a las demás especialidades, ¿no? A estructuras y en este caso a las instalaciones, ¿no? Al equipo de sanitarias, el equipo de eléctrica, el equipo de agua contra incendio, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, entonces una vez que está en la carpeta compartido, ¿no? El mismo proceso es para todas las disciplinas, ¿no?
No solamente es arquitectura, también lo tiene que ser estructura, sanitaria, eléctrica, mecánica, etcétera, etcétera. Una vez que estén compartidos, lo mismo, ¿no? Va a pasar la información, en este caso, a esta carpeta de publicado, que vendría a ser acá, la número 3, ¿no? Publicado. Pero para que pueda pasar la información, ¿no? Se tiene que dar una revisión y autorización, ¿no? Como acá vemos, el B dice autorizar y aceptar para publicación. ¿Quién hace esta revisión y autorización? Lo hace, en este caso, la revisión lo va a hacer la contratista, ¿no? El consultor, y la autorización ya lo va a hacer la entidad, ¿no? O el cliente. ¿Sí? De igual manera, la información que esté en compartido, no toda la información, pues se va a autorizar, ¿no? Cierta información se va a pasar a esta carpeta de publicado. ¿Y qué significa publicado? Es la información que ya va a formar parte, ¿no? Son nuestros entregables, lo que forma parte ya de nuestro, en este caso, de nuestro expediente, ¿no? Bien, ahora, si bien es cierto, ¿no? Luego de la autorización pasa a la carpeta número 3, que es publicado, ¿no? Pero acá, como vemos, acá hay otra línea, ¿no? Hay una línea que podría darse que ¿no? Es rechazado esa información. Si la información es rechazada, regresa a este punto número 4, que son acciones de corrección. O sea, cuando nuestra información no es aprobada, tiene observaciones, ¿no? Nos la rechazan, eh, debemos pues debemos corregir, ¿no? Esas observaciones. Ahora, no necesariamente es porque tenemos observaciones, puede ser que también hayan habido cambios en el proyecto y eso hace pues que debamos tener acciones correctivas, ¿no? Debemos hacer cambios en el proyecto. Y eso pues nos llevaría a este punto 4, ¿no? El cual nuevamente debemos empezar, ¿no? Si ha habido cambios en el proyecto, bueno, hay que actualizar la información y todo eso se desarrollará en la carpeta 1, que es trabajo en curso. Y nuevamente este proceso se repite, ¿no? Ahora, cuando ya ha sido autorizado y publicado, ¿no? Cuando ya se ha dado el visto bueno, ¿no? Por último pasaría a esta carpeta de archivo, ¿no? Esta carpeta de archivo o archivado, ¿no? Eh, está presente justamente al término ya de la fase o etapa, ¿no? O sea, cuando ya se termina una fase del ciclo de vida del proyecto, ¿no? O una etapa del ciclo de vida del proyecto, la información que está en publicado, pues se almacenará en esta carpeta de archivado. Así como también los documentos o la información que ya ha sido cerrada, ¿no? También se coloca en esta carpeta archivado, ¿no? O sea, no solamente vamos a tener la información que forma parte de nuestro expediente, sino aquella información que, bueno, ya ha sido cerrada, ¿no? Que ya ha sido, que ya no se necesita como para un registro, ¿no? Bien, entonces de esto trata el proceso de gestión de información. Esto se aplica hoy en día a diferentes tipos de proyectos. O sea, es el mismo proceso, es el proceso que nos da la ISO 19650 para gestionar la información. Esto puede ser aplicado a proyectos de edificaciones o de infraestructura, ¿no? Proyectos de puentes, de saneamiento, etc. Entonces, este es el proceso de la gestión de la información. ¿Ya? De esto también lo vamos a ver un poco más adelante cuando ya estemos utilizando el entorno común de datos. Bien, entonces, cuando explicamos justamente cómo va siendo este traspaso, ¿no? De información de una carpeta a otra carpeta, ¿no? Del work in progress, ¿no? El WIP, el trabajo en progreso, hacia compartido, de compartido hacia publicado y publicado por último ya archivado, pues sí, ¿no? Describe un proceso de intercambio de información, ¿no? Eh,
En BIM se genera mucho este término, este concepto de intercambio de información, ¿no? Ya que también hay que tener en cuenta que para esta producción de información se utilizan varios software, se utilizan varios programas, ¿no? No solamente programas en los cuales nosotros podemos abrir modelos BIM, sino también programas complementarios, ¿no? Entonces acá, ¿no? Este concepto de intercambio de información ya se hace mucho más grande, ¿no? Y mucho más variable, ¿no? No todos los proyectos pues utilizan los mismos programas, no todos los proyectos utilizan pues, no tienen los mismos objetivos, ¿no? No todos los proyectos pues son del mismo tipo, ¿no? Entonces aquí sí ya el tema se expande mucho más, ¿no? Ahora, para este intercambio de información, el intercambio de información se da a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Ojo, entonces, para el BIM, ¿no? Cuando nosotros utilizamos esta metodología BIM, sabemos que se desarrolla a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, de la misma forma pasa con el intercambio de información. El BIM supone o trata, ¿no? Acerca de toda esta gestión de la información. Esta gestión de la información supone este proceso de intercambio de información. Y este intercambio de información, como el BIM se desarrolla en cada fase o cada etapa del ciclo de vida del proyecto, entonces el intercambio de información es lo mismo. También se desarrolla en cada etapa del ciclo de vida del proyecto. Ahora, para el intercambio de información existen también diferentes, en este caso existen diferentes pues, actores que van a formar parte de este intercambio de información. Va a haber un proveedor de información, ¿no? Vamos a tener un receptor de información y por último vamos a tener un revisor de información, ¿ya? Entonces, cuando en este desarrollo de la información, ¿no? Básicamente está desarrollado por un proveedor, ¿no? O sea, el proveedor de la información es el que está dedicado a la producción de la información. El receptor de la información, como su nombre le indica, en este caso va a ser el que recibe esa información, ¿no? Y el revisor de información va a ser el encargado de hacer esa revisión, ¿no? De hacer la auditoría en este caso, de la información, ¿no? Bueno, para profundizar un poco más acerca de estos puntos, ¿no? El proveedor de la información, aquí tenemos eh, algunas características, ¿no? Por ejemplo, nos dice, genera contenedores de información en trabajo y progreso. Acuérdense que el proveedor de la información es el que está encargado de la producción de la información, diciéndolo de forma general, pues, ¿no? En forma resumida. Entonces, si nosotros sabemos que hay tres actores, ¿no? Sabemos que está la entidad, está la contratista y la subcontratista. ¿Quién de estos actores es el encargado de la producción de la información? ¿No? Bueno, en este caso va a ser la subcontratista, ¿no? Entonces, en este caso, la parte designada, ¿no? Aquí se va a ir colocando diferentes características del proveedor de la información. Y acá, en la parte derecha, se va a colocar cuál de los actores, o sea, cuál de esos tres actores es el encargado de realizar esta función, ¿ya? Básicamente va a aparecer parte designada en su mayoría, ¿no? ¿Por qué? Porque el proveedor de la información en su mayoría es la parte designada. Claro, también, ¿no? También se podría decir que la parte designada principal, o sea, la contratista, también de repente forma parte de la producción de la información. Sí, podría ser. Esto ya depende de la ejecución del proyecto, ¿no? Porque puede ser que esta contratista todo lo haya subcontratado y bueno, la contratista más se encarga de un tema netamente de gestión y los subcontratados se encargan ya de la producción de la información, ¿no? De proveer esa información. O puede ser que no, ¿no? Puede ser que en este caso la contratista también forme parte, ¿no? De repente
Si estamos en una etapa de diseño, de repente el consultor se encarga de ese diseño netamente arquitectónico y las demás especialidades lo va a subcontratar, ¿no? Bien, entonces, la primera nos dice, ¿no? Genera contenedores de información en trabajo y progreso, ¿no? O sea, el WIP. Básicamente es generar la información, ¿no? Generar la información en trabajo y progreso. Y bueno, esto se encarga de la parte designada. Luego tenemos planifica el intercambio de información, ¿no? Planifica el intercambio de información. Y este tema de planificar el intercambio de información, ya aquí sí encontramos tanto la parte designada principal como la parte designada, ¿no? Luego tenemos, se revisa internamente la información, ¿no? Conforme a los criterios de calidad. Y acá también tenemos tanto la parte designada principal, porque son ellos que van a asumir funciones de revisores, ¿no? Pero también lo va a hacer la parte designada, ¿no? Ellos mismos que producen la información también, ¿no? Hacen un chequeo, ¿no? En cuanto a la calidad. Si hay errores, se aplican los change actions, ¿no? Las acciones de corrección, lo que vimos en el proceso de la gestión de la información, en su WIP, ¿no? Para resolver problemas detectados antes del intercambio. Bueno, eso también, ¿quiénes son los que actualizan la información? Netamente los que producen la información. En este caso es la parte asignada. Asegurarse de que la información se ajusta a formatos, normas, esquemas, de modo que no haya pérdida de información en el intercambio. Y bueno, acá también corresponde a ambos, parte designada principal, parte designada, ¿no? Entonces, estos son características del proveedor de información que, como ya hemos visto, en su mayoría, o sea, en su mayoría de funciones, forma parte de la parte designada, o sea, de los subcontratistas. Pero también, como vemos, estará presente la parte designada principal. Ahora, con respecto al receptor de la información, ¿quién es el receptor de la información? Pues va a ser la entidad o el cliente, y también va a ser, en este caso, la contratista, ¿no? La contratista principal. Entonces, igual, ¿no? Lo mismo, en la primera, ¿no? Aquí ponemos, ojo que esto solamente he colocado algunas, ¿no? Algunas características o funciones que tiene ya sea el proveedor de información, el receptor o el revisor de información. Entonces, una característica es evaluar o revisar los contenedores de información recibidos para autorizar su entrada al estado de published o rechazado basado en los criterios definidos. Y esto corresponde a ambos, ¿no? Tanto a la parte que designa como a la parte designada principal, ¿ya? Verifica que la información cumple con los requisitos de intercambio, ¿no? Los estándares acordados, que no haya pérdidas en la transmisión, ¿no? En ese intercambio de información. De igual manera, parte que designa, parte designada principal. Validar la información, parte que designa, parte designada principal. Y rechazar o autorizar o aceptar el contenedor para que pase el estado published o su estado equivalente, ¿ya? Y por último tenemos algunas funciones del revisor de información, que es revisa, ¿no? El contenedor de información y la propia información, metadatos, los nombres, estructuras, antes de pasar de un estado a otro estado, ¿no? Y acá pues en revisor de la información también, ¿no? Son funciones que corresponden tanto a la entidad, ¿no? O cliente y al contratado, pues, ¿no? Ya sea que sea un contratista o ya sea que sea un consultor, ¿no? Identificar los issues, ¿no? Los problemas que se dan en la construcción, riesgos, incongruencias en la información respecto a los criterios establecidos, ¿no? De igual manera, la parte que designa, parte designada principal, documenta los problemas o riesgos, ¿no? Para su corrección o seguimiento y colabora con el proveedor de información en las acciones correctivas. Y por último, respaldar o recomendar la aprobación de la información para pasar al siguiente estado. Entonces, como hemos visto, ¿no? Este concepto de intercambio de información, ¿no? Debemos de identificar, pues, justamente, ¿no? En los actores, ¿no? Los actores van a tener su papel, van a tener sus funciones en el desarrollo, ¿no? Del proyecto, ¿no? Y bueno, hablando de una forma más específica, pues en el desarrollo de una etapa del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Entonces,
debemos tener en cuenta que estos actores tienen funciones, ¿no? Ya sea que sea proveedor de información, ¿no? Receptor de información o revisor de información. Y claro, todo esto se debe documentar, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a revisar el contenido de la información o la información propia que generen, ¿no? En este caso, cada uno de los especialistas. ¿Cuáles van a ser los metadatos que vamos a utilizar? ¿Cuáles van a ser los nombres, ¿no? En este caso, de la información que se está generando. ¿Cuál va a ser esa estructura de toda esta información que vamos a desarrollar? Pues todo ahí hay que hacer una documentación. Esa documentación, pues también, ¿no? Estos documentos eh, tienen hay varios documentos que se desarrollan en BIM, ¿no? Bueno, ya hablar de ese punto, pues tendríamos que extendernos mucho más, ¿no? Bien, otra de los puntos importantes de nuestra agenda el día de hoy es el entorno común de datos. O sea, todo esto, todos estos temas son temas que se ven netamente en la parte de la gestión, ¿no? De la gestión con BIM. Cómo se va a desarrollar el intercambio de información, ¿no? Cuál es el proceso de la gestión que vamos a utilizar en nuestro proyecto, etcétera, etcétera, ¿ya? Uno de ellos también es el entorno común de datos, es de los más importantes, ¿no? Porque es justamente es la plataforma que nosotros vamos a utilizar para gestionar la información, ¿no? Es la plataforma donde nosotros vamos a gestionar la información, ¿no? Bien, en este caso, como vemos acá en la imagen, ¿no? Hay distintas personas, distintos usuarios, en el cual cada uno desarrolla su información, ¿no? Ya, como hemos visto ¿no? Las primeras diapositivas, ¿no? Estos, esta información digital, ¿no? Estos modelos digitales, o también, ¿no? Información complementaria a estos modelos digitales, ¿ya? O sea, toda la información que corresponda al proyecto es trabajada por distintos usuarios que tendrán diferentes roles, ¿no? Será un ingeniero estructural, será un gestor BIM, será un arquitecto, será un modelador BIM de sanitarias, etcétera, ¿no? Hay diferentes roles, diferentes eh, profesionales, y esta información será eh, subida, ¿no? O será llevada a una plataforma que hace el papel del entorno común de datos. Este entorno común de datos tiene una característica, pues, vamos a decirlo así, una característica pues principal, que se encuentra alojada en la nube. O sea, son plataformas, ¿no? Que se encuentran alojadas en la nube. Nuestra información es llevada a la nube. ¿Por qué es llevada a la nube? ¿Por qué no puede ser llevado a otro programa y bueno, ya está, ¿no? Lo podemos guardar en nuestras, ya sea en nuestras laptops, en nuestras PCs, ¿no? Bueno, es justamente porque también dentro de esta normativa BIM de la ISO 19650 se desarrolla también un concepto muy importante que es la seguridad de la información, ¿no? Y la seguridad de la información, bueno, ese también es un tema muy amplio, pero uno de los puntos más importantes es de que la seguridad de la información, como eje principal, se desarrolla a través, ¿no? O empezando, pues, por tener o por utilizar una nube, ¿no? Bien, entonces acá tenemos abajo algunos ejemplos de entornos comunes de datos que se utilizan hoy en día, ¿ya? Para proyectos, ¿no? Ya sea de edificaciones o de infraestructura. Por ejemplo, tenemos el Autodesk Construction Cloud, al Trimble Connect, al Dalux, ¿no? ¿Hay más? Claro, hay más, ¿no? Pero bueno, estos son los que más se utilizan, ¿ya? Bien, entonces aquí he puesto algunas características de los entornos comunes de datos, ¿ya? Solamente algunas, porque hay muchas, ¿no? Es una plataforma que gestiona la información en cada etapa del proyecto. Como hemos visto, el BIM se desarrolla a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Según nosotros, en la etapa en la que nos encontremos, ¿no? En esa etapa en la que nos encontremos, necesariamente vamos a necesitar contar con un entorno común de datos. O sea, si estamos, por ejemplo, en la etapa de diseño,
¿sí? ¿No? Vamos a contar con un entorno común de datos. Si estamos en una etapa de construcción, lo mismo. Si estamos en operación y mantenimiento, de igual manera, ¿no? Es una plataforma donde almacenamos nuestros datos. Y acá viene un punto importante. A veces se piensa que el entorno común de datos solamente sirve para almacenar. Y si bien es cierto, ahí es donde almacenamos la información, pero no es la única función. O sea, hay muchas funciones que tiene un entorno común de datos, no solamente es almacenar, ¿no? Es una plataforma que permite mejorar la comunicación entre los interesados del proyecto, ¿no? Y cuando uno desarrolla esta metodología BIM, esta metodología trata acerca de un trabajo colaborativo entre las partes, entre los diferentes eh, profesionales que participan en el desarrollo de un proyecto. Entonces, una mejor manera de mejorar, ¿no?, nuestra forma de trabajo es mejorando la comunicación. Y ahí nos ayuda, en parte, lo que es el entorno común de datos. Es una herramienta que permite también transparentar la información del proyecto y mejorar el trabajo colaborativo entre las partes, ¿no? Bueno, al estar la información centralizada, ¿no?, en este caso en un lugar único, en un sitio en común, que en este caso es pues, la nube, ¿no? Sí, ¿no? Todos vamos a poder acceder a esa información, ¿no? Claro que ahí también se establecen permisos, ¿no? No es que cada usuario puede acceder a toda la información que se encuentra en la nube. Podría ser que tengas acceso a toda la información. Dentro ya de este entorno común de datos también se establece lo que son los permisos, ¿no? De repente sí, te han dado un permiso para que puedas acceder a toda la información, o de repente no, ¿no? Hay algunas carpetas a las cuales no puedes acceder, ¿no? Para eso se establecen lo que son los permisos. Es una fuente de información segura y confiable, como les mencioné, ¿no? Las nubes hoy en día es lo más seguro que uno puede tener cuando hablamos netamente de la información, que no se pierda nuestra información, ¿no? Bien, ahora, como hemos mencionado, el entorno común de datos mejora la comunicación. Como vemos, a la información, al estar centralizado, los diferentes involucrados pueden acceder a la información. Por ejemplo, el cliente, el gestor, el ingeniero, el encargado del suministro, ¿no?, el gestor de proyectos, el encargado de operación, el subcontratista, el contratista principal, etcétera. Todos los involucrados pueden acceder a esa información, pero ya sabes que también se establecen permisos, ¿no? Ahora, esto es utilizando un entorno común de datos. Pero ¿qué pasa si no utilizamos un entorno común de datos? Esa comunicación es mucho más complicada, que básicamente era de la forma tradicional, ¿no? Que es, bueno, hay que coordinar, ¿no? Y las coordinaciones, pues se genera esto, ¿no? Que, por ejemplo, el cliente le pide una información al gestor de proyectos, pero el gestor de proyectos esa información primero lo tiene que coordinar con el contratista principal, ¿no? Y el contratista principal con el subcontratista. Y bueno, una vez el subcontratista le pasa la información al contratista principal y el contratista principal lo pasa al cliente, pero luego lo pasa al gerente de proyectos, etcétera, ¿no? Entonces, hay todo este enredo, ¿no?, tal cual como se ve en la imagen. Es lo que usualmente pasaba, ¿no? O sea, en, en los proyectos, usualmente, en los proyectos usualmente, pues, hay mucha coordinación, ¿no? Esta coordinación se puede ver mejorada por el uso de un entorno común de datos, ¿no? Bien, entonces aquí en la imagen, ¿no?, de la derecha vemos, ¿no?, cómo las partes involucradas, bueno, esto es un poco más, ¿no? Es muy parecido a la imagen de aquí, ¿no? Pueden acceder a la información de forma segura y actualizada, ¿no? Aquí vemos el CD, ¿no? Bien, ahora sí vamos a ver ya la parte del Autodesk Construction Cloud, ¿no? Vamos a ver la parte del Autodesk Construction Cloud en un segundo. Así que vamos a ir minimizando, ¿no?,
Voy a acceder aquí a lo que es acá tengo la ventana del Autodesk Construction Cloud, como acá pueden ver, y vamos a ir viendo a la par con las diapositivas, ¿no? Lo primero acá en nuestra diapositiva se ve que tenemos una estructura de carpetas, ¿no? Cuando uno empieza a hacer un proyecto, a desarrollar un proyecto, tenemos que establecer una estructura de carpetas. ¿Cómo vamos a organizar nuestras carpetas en base a nuestro proyecto? Y claro, seguramente, pues, de repente ustedes me indican que hay que hacer estas carpetas, ¿no? Trabajo en curso, compartido, publicado y archivado. Y sí, en efecto, ¿no? Sin embargo, no solamente deben ser esas carpetas, ¿ya? Por ejemplo, acá, mira, acá tenemos, aquí lo he puesto, solamente este es un ejemplo, ojo, ¿ya? Pero la idea aquí está un poco ya más clara, ¿no? Sabemos que el BIM se desarrolla en diferentes, pues, etapas del ciclo de vida del proyecto, y acá tenemos una carpeta para la etapa de diseño, y tenemos una carpeta 2 para la etapa de construcción. O sea, hacemos esa diferenciación, ¿no? Obviamente, si tú estás en una etapa de diseño, ¿no? Esta carpeta de construcción no existe, ¿ya? Pero quiero que se entienda la idea. O sea, que una vez que ya te van a aprobar el expediente técnico, pues ya en la siguiente etapa tienes que crear esta carpeta de construcción, ¿ya? Ahora, dentro de estas carpetas hay un desglose de carpetas. ¿No? Como vemos aquí, tenemos unas subcarpetas, ¿no? Y dentro de estas carpetas tenemos pues otras subcarpetas, ¿ya? Entonces en este caso, voy a solamente comprimir la de construcción y nos vamos a quedar con diseño, ¿ya? Entonces, aquí vemos esas 4 carpetas que nos mencionaba la ISO 19650. Trabajo en curso, compartido, publicado y archivado. Ahí están, ¿no? Pero además tenemos otras carpetas, ¿ya? Y seguramente vamos a tener más, ¿ya? Este es un ejemplo. Por ejemplo, tenemos una carpeta de costos y presupuestos, de documentos recibidos y de modelo coordinado, ¿no? Podemos tener más carpetas. Podemos tener una carpeta que sea exclusivamente para eh, documentación BIM, ¿no? Etcétera, 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 ¿ya? Así que no solamente debemos de contar con estas 4 carpetas de la ISO 19650, sino que casi necesariamente para nosotros desarrollar nuestro proyecto vamos a necesitar de forma complementaria otras carpetas, ¿ya? Ahora, por ejemplo, ¿no? Si yo desgloso aquí, acá tenemos las especialidades, ¿no? Trabajo en un curso que es el WIP, tenemos arquitectura, estructura, sanitaria, eléctrica, comunicaciones, mecánica, ¿no? De igual manera en compartido, de la misma forma, ¿no? Publicado, de la misma forma, y archivado, igual, ¿no? Pero la información que está en estas carpetas no es la misma, como ya hemos indicado. O sea, tiene ahí, tiene pues su diferenciación, ¿no? O sea, tiene, eh, no toda la información que es almacenada en trabajo en curso es llevada a compartido. No toda la información que es llevada a compartido es llevada a publicado. Y de la misma manera publicado a archivado. Incluso para el traspaso de esa información, de carpeta a carpeta, hay todo un proceso, ¿no? De control, de revisión, de autorización, ¿no? De aceptación. O sea, hay un flujo que se tiene que desarrollar. Y ese flujo, ¿dónde se desarrolla? Se desarrolla aquí, en el entorno común de datos, ¿no? Y son distintos, aquí van a participar ya diferentes roles BIM, ¿no? Que permiten hacer el desarrollo de este flujo, como son los coordinadores BIM, los supervisores BIM, los gestores BIM, ¿no? Y el líder BIM. Entonces, hay que tener en cuenta todo eso, ¿ya? Todo esto forma parte de la gestión. O sea, cuando nosotros hablamos de gestión BIM, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos diferentes roles. Tenemos modeladores BIM, coordinadores BIM, gestores BIM, ¿no? O también conocidos como BIM Manager. Bueno, justamente, ¿no? Estos BIM Managers son los que se encargan de la gestión.
y ellos son justamente lo que utilizan en sí. Ellos no van a estar utilizando pues herramientas de modelado, de coordinación, ¿no? Básicamente ellos utilizan herramientas de gestión. Y aquí es donde pues tenemos estas plataformas de entornos comunes de datos, ¿no? Bien. Bien, entonces vamos a ir explorando. Por ejemplo, acá vemos que tenemos, tenemos un modelo, tenemos sus planos, tenemos isométricos, ¿no? Vamos a explorar eso y tenemos modelos y planos. También vamos a ver que tenemos lo que son, se pueden almacenar fotos del estado del proyecto, ¿no? Ahora, estas fotos, eh, aquí también hay que hacer una diferenciación, ¿no? Cuando nosotros hacemos un control y seguimiento de obra, pues este control y seguimiento eh, se toman fotos para validar ese seguimiento, ese control, pero también, ¿no? Uno puede acceder a esa plataforma del entorno común de datos, ¿no? Ya sea que estés utilizando el Autodesk Construction Cloud, el Dalux, el Trimble Connect. Estos entornos comunes de datos tienen las mismas funciones, pero claro, el uso es distinto, ¿no? O sea, no son iguales, claramente hay que seguir, tiene comandos diferentes, ¿no? Procesos distintos, pero los resultados son los mismos. Entonces, cuando uno accede a esas fotos, lo puede hacer desde pues, su laptop, su PC, o puedes acceder desde también tu celular, ¿ya? Y ahí también hay una gran diferencia, ¿no? Usualmente, cuando nosotros hagamos esta toma, ¿no? Estas capturas estas tomas de fotos, ¿no? Del desarrollo del proyecto, uno usualmente lo hace pues con el celular, ¿no? Por el hecho de que puedes de una forma rápida, ¿no? Tienes que empezar a documentar esa información, ¿no? Tienes que empezar a generar esa información, ¿no? Seguramente le colocarás, ¿no? Un título, un nombre a la foto, una descripción, etcétera, ¿ya? Pero claro, también lo puedes acceder desde la laptop o PC, ¿ya? Depende mucho también el rol BIM que uno está asumiendo, ¿no? Y esto también de las fotos, esto lo vamos a ver en un momento, ¿ya? Y también el tema de las incidencias, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver en el Autodesk Construction Cloud. Y el tema de las incidencias, ¿no? La creación de las incidencias, esto hace referencia, ¿qué es una incidencia? Una incidencia es todo aquel problema, ¿no? Que se genera en la construcción. También se le conocen como issues, ¿no? En inglés, ¿ya? Pero cuando hablamos de problemas en construcción, pues hay distintos tipos de problemas, ¿no? Problemas, pues, de diseño, logístico, problemas constructivos, problemas de coordinación, problemas de seguridad, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísimos tipos de problemas diferentes que se dan. Y bueno, esas incidencias, justamente, ¿no? Hay que saber mapear, pues, qué tipo de problema tenemos y generamos una incidencia. Al generar una incidencia debemos hacer toda esa descripción, ¿no? ¿De qué se trata la incidencia? ¿Es una incidencia que se ha generado de diseño, ¿no? O será un problema logístico, de seguridad, de, no sé, etcétera, ¿no? Será una descripción, se debe asignar a, a los responsables de liberar esta incidencia, de solucionar esta incidencia. Se puede también ahí indicar quiénes van a ser los revisores, ¿no? De esta incidencia, y también se pondrá el periodo, ¿no? O sea, cuántos días hay para liberar estas incidencias, ¿no? Y de forma complementaria se pueden subir algunos archivos, ¿no? Archivos complementarios, ¿no? Que nos indiquen, pues, eh, más información detallada acerca de esta incidencia, ¿no? Las incidencias usualmente se generan ya sea en un modelo 3D o se puede eh, generar en los planos, ¿no? Todo esto desde el entorno común de datos, ¿no? Acá, por ejemplo, se ha subido una información de referencia, que básicamente es una imagen del plano, ¿no? Del plano de diseño. Este de aquí es el plano CAD. Y este de aquí es el plano generado a partir del modelo de Revit, a partir del modelo, ¿no?
Y bueno, luego hay un registro de incidencias. O sea, las incidencias que podemos tener en el proyecto pueden ser muchas, ¿no? Pueden ser 20, 100, 500, 1000, ¿no? Bueno, entonces, en ese caso, la plataforma le va colocando un número a cada incidencia, ¿no? Incidencia número 1, luego la 2, la 3, etcétera, ¿no? Entonces, se hace como una especie de un historial, un registro, ¿no? Que esto se puede también clasificar, ¿no? Bueno, son incidencias que les corresponde liberar al equipo netamente de estructuras, ¿no? O son incidencias que le corresponde liberar, en este caso, al constructor, y etcétera, ¿no? Bien, vamos a quedarnos aquí, ¿ya? Vamos a quedarnos aquí y vamos a ir a la parte del entorno común. Entonces, habíamos visto que teníamos una estructura de carpetas, ¿no? Bueno, vamos a comprimir esto de aquí. Vamos a comprimir esto de aquí. Y acá en la estructura de carpetas, por ejemplo, mira que acá, por ejemplo, yo puedo venir aquí donde dice esta carpeta, documentos recibidos, donde trabajos, y acá tengo alguna información, ¿no? Hay que tener en cuenta que acá en el entorno común de datos se puede subir modelos, o sea, archivos de modelo, como es el Autodesk Construction Cloud, o sea, de Autodesk, ¿no? Justamente esta plataforma trabaja muy bien con sus respectivos software de Autodesk, ¿no? Que en este caso son, por ejemplo, el Revit, el Navisworks, ¿no? Eh, ¿no? Que en este caso el Revit hace el papel del software de modelado, el Navisworks hace el papel del software de coordinación, ¿no? O otros programas, pero también que tengan que ver con Autodesk. Van a trabajar muy bien, ¿no? Si ya son archivos que han sido generados, por ejemplo, con tecla, con Archicad, bueno, ahí es distinto, ¿no? Lo puedes almacenar aquí, sí lo puedes almacenar, pero no lo vas a poder utilizar pues los comandos, ¿no? Las opciones justamente para hacer ya, utilizar flujos de procesos dentro de esta plataforma, o etcétera, ¿no? Así que eso también hay que ver muy bien a la hora de definir cuál va a ser el entorno común de datos que vamos a utilizar. ¿Ya? Eso es muy importante, ¿no? De repente, qué tan amigable es el entorno común de datos, ¿no? En cuanto a los archivos que vamos a subir, porque nosotros vamos a ir generando información de diferentes tipos de software, de diferentes proveedores, ¿no? De repente, archivos de CIPE, de Archicad, de Tecla, o de Autodesk, etcétera, etcétera, ¿no? Hay muchos proveedores de software, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá he subido un archivo de AutoCAD y claro, si yo le doy clic, no va a haber ningún problema y me va a mostrar pues la información, ¿no? Ya que AutoCAD pues es de Autodesk, ¿no? Entonces mira, aquí se está abriendo, este es un archivo CAD, ¿ah? DWG. De ahí está, mira, ahí está el archivo CAD, ¿no? Yo me puedo acercar y se puede ver, ¿no? Se puede ver todo ese detalle. Claro, de repente acá no se ve muy bien porque está en un fondo blanco, ¿no? Acá le podemos poner, ahí está, ¿no? Le he puesto un fondo oscuro y ahí se puede notar más claro, ¿no? El plano, ¿no? La información del plano. Ahí está. Ahora, en este plano, en este DWG, ojo, esto no es de un modelo, este es un DWG. Aquí yo, por ejemplo, le puedo dar un clic. Este de acá, este simbolito, si vimos acá en la diapositiva, cuando uno genera la incidencia, estas bolitas que tienen un color, ¿no? En este caso el color naranja, pero hay otros colores también. Estas bolitas, estos circulitos, hacen referencia a una incidencia. Acá tengo una incidencia, mira, ¿no? Entonces, si yo me acerco, ¿no? En esta zona de aquí, hay una incidencia, ¿no? Entonces, si yo le doy un clic, como ves, con el cursor, yo me acerco a la incidencia y el cursor cambia, ¿no? Usualmente está la mano, que es para hacer el enfoque, ¿no? De donde me encuentro, para hacer el arrastre, pero cuando yo me acerco a este circulito, la mano cambia, ¿no? Le doy un clic y acá me aparece la información, ¿no? Me dice que es la incidencia 1, acá se ha creado una incidencia, ¿no? Entonces,
se pone un título, ¿no? El título es demolición del muro de eje A, ¿no? Que acá lo que se está haciendo es una demolición, ¿no? Porque lo que se va a hacer es una ampliación, es un proyecto de ampliación. Entonces este muro existente en esta zona, ¿no? O bueno, todo lo existente en esta zona de aquí se tiene que demoler, ¿no? Pero en esta zona de acá, que corresponde al eje A, ¿no? Se va a demoler un muro, ¿no? Como acá dice, ¿no? Demolición de muro eje A, ¿ya? Y acá seguramente habrá una información adicional, ¿no? Y acá nos dice una descripción. Demoler el muro existente, se debe construir una estructura metálica que arrastre el muro existente, ¿no? Y bueno, es por el hecho de que se encontró, ¿no? Que un pórtico de concreto pues está comprometiendo un muro de albañilería. Y bueno, se definió que todo se tiene que demoler, pues, ¿no? Entonces, ¿no? Para que esté seguro se iba a colocar una estructura metálica como arrastramiento al muro, ¿ya? Bueno, se asigna a los responsables, a los observadores, también un estado. O sea, estas incidencias tienen un cierto estado. Estos son los estados que existen para las incidencias, ¿no? Son borradores, ¿no? Eso quiere decir que todavía no ha sido aceptado como una incidencia, ¿no? Del proyecto. Es abierta, es cuando es una incidencia recién creada. Es pendiente, es cuando el responsable de solucionar esta incidencia, pues ya lo ha revisado, pero no le ha dado ninguna solución, ¿no? Luego está en revisión, que es el responsable que tiene que solucionar esta incidencia, ya propuso, ¿no? Una solución, pero está pues en revisión, ¿no? Y por último, cerrada, que es cuando ya ha sido solucionada esta incidencia o de repente la incidencia eh, se solucionó de otra forma, o hubo un cambio en el proyecto, ¿no? Diferentes, ¿no? Diferentes tipos de circunstancias que se pueden dar y bueno, se da ya por cerrada, ¿no? Y bueno, también se puede también, bueno, esta incidencia, como has visto, se ha creado desde un plano de WG, ¿no? O sea, se puede crear a partir de ya sea de un plano o ya sea de un modelo 3D. Y acá incluso se ha colocado algunas referencias, ¿no? Algunos adjuntos, ¿no? Por ejemplo, en este caso de la demolición del muro, ¿no? Y acá yo le doy un clic, me va a llevar a esa foto, ¿no? Y este es el pórtico, pues que justamente se tenía que demoler, se tenía que colocar una estructura metálica que arrastre este muro aquí, ¿no? El de albañilería. Entonces, en estas fotos también vemos que acá hay una serie de información. Quién fue el que lo tomó, qué día, cuándo ha sido agregado, ¿no? O cuándo se está asignando la incidencia, un título, ¿no? O se puede añadir también las tags, ¿no? Las etiquetas, ¿no? ¿Y para qué se agregan estos tags? Pues para hacer un filtrado, porque en un proyecto vas a tener pues muchísimas fotos, ¿no? Cuando nosotros hacemos un seguimiento de la construcción, ¿no? O sea, en la etapa de construcción, eh, todo ese registro fotográfico, pues hay muchísimas fotos, ¿no? Entonces, es por eso que también es muy importante utilizar las etiquetas, ¿no? Para luego filtrar, ¿no? Ahora, si nosotros vamos atrás, vamos a retroceder. Voy a ingresar, por ejemplo, acá, ¿no? Donde dice trabajo en curso, ¿ya? Vamos a ir acá a estructuras. Y acá tenemos, mira, dos carpetas. Como ya saben, acá se puede ir creando más subcarpetas, ¿no? Esto ya también depende de cómo cómo se va a desarrollar el proyecto, ¿no? Acá, por ejemplo, en cada especialidad se cuenta con dos carpetas. Una carpeta que corresponde al equipo de diseño y otra carpeta que corresponde al equipo de modelado, ¿no? O el equipo BIM, ¿no? Vamos a ir a modelo. Y acá tenemos, por ejemplo, algunos archivos de estructuras, ¿no? Entonces yo le voy a dar clic, por ejemplo, a este aquí.
Ojo, acá hay una diferencia, ¿no? Este archivo de acá es un IFC y este archivo de acá es de Revit, ¿no? Un modelo de Revit, ¿no? Bien, entonces le voy a dar clic a este archivo y acá se va a abrir un modelo, ¿no? En este modelo, como vemos, ahí está el modelo. Acá también, mira, tiene una incidencia, si yo le doy un clic, ahí tiene una incidencia, ¿no? Y como ves va registrando el número, ¿no? Entonces, en este modelo, como vemos, acá hay un 3D, pues, ¿no? Es un modelo de estructuras solamente correspondiente a la especialidad de estructuras, ¿no? Y si yo voy acá, le damos clic, no solamente podemos albergar modelos, ¿no? Modelos 3D, vistas en 3D, sino también vistas o planos en 2D. Si voy a 2D, por ejemplo, le damos clic aquí, ¿no? Aquí va a ser algo similar como el DWG que vimos anteriormente. Acá también le va a mostrar, pues, en este caso un plano, ¿no? Un plano. Pero este plano ya es trabajado desde el Revit, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Acá solamente no se está viendo bien, pero es porque cambié yo el fondo, ¿ya? Vamos a volver a poner a blanco y ahora sí. Ya vamos a ponerle actualizar. Es solamente por el, ¿no? Que en el DWG yo cambié el fondo, ¿no? Estaba en blanco y lo puse a negro. Nuevamente lo he puesto en blanco, ¿ya? Y como ese plano está en un fondo blanco, a veces pues al decir que está en un fondo negro puede ahí causar algunos problemas. Ahora sí está bien. A ver, vamos a ver. Ahí está, ya está. ¿No? Entonces como ves ahí, ahora sí, ¿no? Entonces se puede notar muy bien, ¿no? La información, ¿no? De las vigas, ¿no? No, o sea, los nombres de las vigas, ¿no? Es la viga 28, 25 por 60, es una viga invertida, ¿no? El detalle del acero, los diámetros, los niveles, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí al costado también se puede poner un isométrico, ¿no? Y todo eso bajo un membrete, ¿no? Esto sí es un plano generado a partir de Revit, pues, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces de esa manera, acá también tenemos, mira, acá tenemos la incidencia, que es la que vimos en la diapositiva, si yo le doy un clic, aquí aparece, ¿no? Incidencia 2, esta es otra incidencia, ¿no? Incompatibilidad del muro, y nos dice, ¿no? En el plano de estructuras, se indica que el muro es de 25, ¿no? Sin embargo, en el plano de arquitectura es de 15. O sea, hay una incompatibilidad, ¿no? En estructura dice que es 25 y en arquitectura es 15. ¿No? Además debe haber una ventana alta. O sea, en esta zona, en arquitectura, hay una ventana alta. Ahora, claro, acá tenemos el modelo de estructuras, ¿no? Este muro es de 25. Y acá se adjunta, pues, por ejemplo, acá ¿no? Un archivo adjunto, que pueden ser imágenes, ¿no? Eh, no sé, archivos tipo Word, tipo Excel o una imagen, etcétera. En este caso, esta de acá es una imagen que proviene del plano CAD. Y acá se puede ver cómo este muro no tiene 25, sino tiene 15, ¿no? Claro, podemos hacer un poco de zoom. Y acá el muro es de 15, ¿no? Y acá se encuentra la ventana, ¿no? Que menciona, que es la ventana 3', ¿no? Entonces, siempre es bueno colocar estos archivos adjuntos porque esto te ayuda mucho en lo que es la descripción para comprender muy bien acerca de qué se trata, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Se pone esta incidencia, cuánto va a ser su periodo, o sea, la fecha de inicio, o sea, cuándo se creó esta incidencia, o cuándo va a ser la fecha en la cual se tiene que empezar a evaluar esta incidencia. Por lo general, la fecha de inicio siempre es la fecha en la cual se ha creado la incidencia. Y la fecha de vencimiento, como su nombre le indica, es la fecha hasta la cual nosotros tenemos tiempo para solucionar esta incidencia. ¿Ya? Ahora, claro, ¿qué pasa si nos pasamos de esa fecha? Bueno, tendríamos que actualizarlo, ¿no? También se puede poner una ubicación, ¿no? Una ubicación GPS, ¿no? Acá si le damos clic,
Acá sí se va a demorar un poquito porque esto requiere un poco más del ancho de banda. Vamos a ver, seguramente sí lo carga, pero... Ya. Así que acá se puede dar la ubicación donde se encuentra, pues, no tanto la incidencia, sino en sí este proyecto, ¿no? Este es algo complementario. A ver, no sé si... Ahí está. Se demora un poquito, ¿no? Se demora un poquito. Entonces acá te va a decir dónde se encuentra el proyecto, ¿no? Y bueno, este proyecto está un poco cerca, ¿no? A Tingo María, ¿no? Ahora acá tú lo puedes ver como mapa, ¿no? O lo puedes ver pues como satélite. Incluso puedes hacer que se vea, ¿no? El nombre de las avenidas, de los jirones, ¿no? Solamente acá le quitas etiqueta y ya no se ve, ¿no? Bien, como ves me abrió otra ventana, ¿no? Ahí demora un poquito más en cargar, pero bueno, ya eso depende un poco de nuestro internet, ¿no? Bien, entonces de esa forma, y también tenemos, también lo que habíamos indicado, vamos a ir aquí, acerca de las fotos, ¿no? Del registro de fotos, solamente les estoy mostrando algunos usos que tiene el entorno común de datos, ¿no? En este caso el Autodesk Construction Cloud, porque en sí tiene una gran cantidad, miren aquí ¿no? Cuántas herramientas tiene, ¿no? Yo puedo ir a más y, ¿no? Y hay muchas funciones que se puede utilizar. Claro, obviamente en un proyecto no utilizas todas, ¿no? Hay proyectos que utilizan muy pocas herramientas, o incluso algunos, ¿no? De repente sí es algo, pues, un poco no recomendable, que solamente lo utilizan para almacenar, pero no le están sacando el provecho en sí al entorno común de datos, porque nos ayuda mucho más. Por ejemplo, acá tenemos un registro fotográfico, ¿no? Un registro fotográfico, ¿no? Como se había visto. Ahora, estas fotos, si bien es cierto, se pueden ir almacenando aquí, ¿no? Estas fotos lo podemos llevar a incidencias, lo podemos llevar, eh, ¿no? Como información referencial, ¿no? Cuando creamos estas incidencias. O podemos tenerlo acá mismo, ¿no? En este almacén de fotos, ¿no? La cual nos va a evidenciar, pues, justamente la ejecución del proyecto. Esto ya es algo que lo necesitamos, pero exclusivamente para la etapa de construcción, ¿no? Si nosotros estamos en anteproyecto, ¿no? O en diseño, no vamos pues a utilizarlo porque todavía el proyecto no está en construcción, ¿no? Bien, entonces, ahora, todo esto que les estoy mostrando lo estamos viendo desde la web, ¿no? O sea, estamos accediendo a esta plataforma del Autodesk Construction Cloud desde la web, ¿no? Porque la otra opción, ya con eso terminamos, es que accedamos a este registro fotográfico, ¿no? del avance de nuestro proyecto, pues desde nuestro celular, ¿no? Ya sea que utilices el iPhone o el Android, ¿no? Eh, ya existe, ¿no? Un aplicativo que es del Autodesk Construction Cloud para que puedas acceder ahí, ¿no? Y accedes a estas fotos. Incluso aquí tienes una opción adicional, ¿no? Que no nos da la web, que es justamente hacer este tipo de trazos, ¿no? Escribir texto, escribir anotaciones. Eso se puede hacer, pero si nosotros accedemos al Autodesk Construction Cloud desde nuestro celular. Pero si yo lo quiero hacer desde la web, no lo puedo hacer. O sea, no existe este comando de aquí. Está acá, ¿no? Entonces sí que hay algunas diferencias, son mínimas, pero hay una diferencia entre acceder al entorno común de datos desde la web a que lo hagamos desde el móvil, ¿no? Sí que hay unas leves, muy leves diferencias, pero hay, ¿no? ¿No? Y es porque justamente, ¿no? Cuando nosotros hacemos este registro del seguimiento de obra, eh, no estamos, ¿no? En la plataforma o accedemos desde la web. Si no eso lo hacemos, estamos en campo, ¿no? Y en campo, pues, la manera más fácil de tomar estas fotos, pues, es directamente con nuestro móvil, ¿no?
Y es ahí donde nosotros podemos documentar, ¿no? Por ejemplo, acá se ha documentado cuánto es la altura de esta calzadura, ¿no? 1,10 m. ¿Ya? Pero esto que he escrito 1,10 m no lo podría hacer desde aquí, ¿no? Desde acá. ¿Ya? No lo puedo hacer. Si yo voy acá, no hay esa herramienta, ese comando que ves aquí, esto acá. Pero si yo accedo desde mi celular, sí lo voy a encontrar. Eso no está acá. Solamente tengo para pasar de foto en foto, hacer el zoom, ¿no? O hacer el maximizado de pantalla y empezar a crear las etiquetas, los datos, etcétera, pero acá no hay más, ¿no? Ahora, toda esta información, ¿no? Que es subida al entorno común de datos, tú lo puedes descargar, ¿no? Lo puedes compartir, ¿no? Eh, o sea, ya sean las fotos, ya sean los modelos, ya sean los planos, etcétera, ¿no? Bueno, es algunas, yo les he mostrado algunas de las funcionalidades que tiene este entorno común de datos de la Autodesk Construction Cloud. Claramente tiene pues muchas más, ¿no? Hay herramientas que sirven pues para revisión, para aprobación de planos, eh, para registro del aseguramiento y control de calidad, etcétera, etcétera. Hay muchas herramientas que hoy día existen, ¿no? Que están implementadas en estos entornos como de datos. Y también es importante pues indicarles, ¿no? Que también mucho de esto que les muestro también, ¿no? Lo tiene el Trimble Connect, lo tiene el Dalux. Solamente que el procedimiento es distinto, ¿no? Pero los resultados son los mismos, ¿no? O son muy similares. Bueno, eso sería todo. Bien, entonces creo que está claro, ¿ya? Bien, esta masterclass forma parte, ya saben, del curso de modelado y coordinación, ¿no? De proyectos con la metodología DIN que está llevando a cabo el Instituto CECIT, en el cual yo voy a ser el docente, así que los espero. Vamos a iniciar este viernes, así que espero verlos ese día, ¿ya? Ya saben, ahí más que nada es un curso netamente práctico, ¿no? Solamente en el módulo 1 vamos a empezar con un poco la parte teórica, pero aún así, ¿no? Van a ser clases muy dinámicas, vamos a fomentar mucho la participación eh, de los que se hayan matriculado al curso, ¿ya? Bien, así que espero verlos el día viernes. Bien, eso es todo por mi parte, así que voy a dar por concluido el masterclass del día de hoy. Muchas gracias y buenas noches.